Esto es noticia de última hora en la FM. Son las 7 de la noche, 13 minutos. El presidente de la República acaba de anunciar la cifra y el porcentaje del aumento al salario mínimo en Colombia para el 2026. Tal como estaba en el borrador del decreto del fin de semana del Ministerio de Hacienda, de la Presidencia de la República, el aumento es del 23,8%. El total del salario mínimo con el subsidio de transporte para el próximo año es de 2 millones de pesos. Esto es lo que dice el presidente. Hablando hacia el año entrante es 18,7% real. Me van a llover de los sectores más... ¿cómo les decimos? Porque yo digo mega ricos, pero retardatarios, porque varios le creen a ellos, ¿no? Que son los mismos, un poco de trabajadores le creen a los mega ricos, no a este gobierno, pero no importa, nosotros trabajamos para todo el país. Van a caer insultos, van a decir que nos equivocamos, van a decir que se va a paralizar la economía, van a decir que va a salir muchos empleados a la calle. Hasta este momento tenemos la tasa de desempleo más baja de todo el siglo. La salida de pobreza con tasas de pobreza más bajas de todo el siglo. Y espero que el año 2026 sea aún mayor. La caída del desempleo y la caída de la pobreza. Estas son medidas que van directamente a reducir la pobreza. Y yo creo que aumentan empleo porque aumenta la demanda y los empresarios van a vender más. Por tanto, necesitarán más trabajadores. 18,7%, ministro, en términos reales, es más de lo que hicimos en los 3 años que han pasado ya del gobierno. En el último año elevamos el salario real más que la sumatoria de los 3 años. Y prácticamente duplicamos el crecimiento a unos 36% real. El nivel de vida en el gobierno del cambio para el trabajador y la trabajadora de salario mínimo, ahora vital, de ahí para arriba el resto de asalariados, de ahí para abajo, lamentablemente la mayoría de la economía popular, toda se impulsa a partir de este decreto y entonces subimos 36% real. Podrán mirar hacia atrás siempre en términos reales y no hay un gobierno que haya logrado este hecho por lo menos desde los años 60. Ministro, ¿usted sabía que en los años 60 teníamos el salario mínimo más alto de América Latina? Y ahora es uno de los más bajos. Esa es la historia de una derrota del pueblo trabajador, la historia de la violencia, porque para eso ha habido violencia, para que el pueblo trabajador tema luche por sus derechos, y un momento en donde convirtieron al país en el más desigual casi del mundo. De América lo es. Con estas medidas pensamos disminuir desigualdad. Sí, va a haber una presión sobre los precios. Piero Sraffa, un economista italiano, dijo: siempre la inflación es una lucha por la distribución de la riqueza. Claro que hay una lucha en Colombia por distribuir riqueza. Lo que pasa es que este gobierno hace lo contrario de lo que hicieron todos los gobiernos anteriores, que es concentrar la riqueza arriba, en un club de privilegiados. Nosotros aquí queremos democratizar y no le estamos quitando a nadie un peso. Democratizar la riqueza para que la gente que trabaja, que es la mayoría de la población colombiana, viva mejor. Si la gente que trabaja vive mejor, sus hijos, sus hijas, Antonella, tú lo has visto en las novenas, los niños que llegan realmente pobres de sus casas, puedan vivir mejor y entonces hay paz. Si la gente de Colombia vive mejor, las condiciones de la paz se construyen. Así que bienvenidos estos 2 millones, hay que ponerlo ahí por redes, 2 millones
2 millones para los que más tienen, pues es nada. Se lo gastan en una noche de parranda, pero para el pueblo trabajador yo sé que significa la vida y la dignidad, que es lo importante. De aquí para adelante habrá que luchar por más. Una feliz año nuevo a todo el pueblo de Colombia. El mediano y pequeño empresario siempre será ayudado por este gobierno. Habrá más demanda y por tanto habrá más ventas y por tanto habrá también más ganancias. Feliz año al pueblo trabajador de Colombia. Muy bien, acaba de terminar la transmisión, la locución del presidente de la República, son las 7:18, ha fijado vía decreto el presidente el aumento al salario mínimo en el 28, exactamente en el 23,8% para el próximo año. 2 millones de pesos es el salario mínimo con auxilio de transporte para el 2026. El presidente se refirió largamente al balance de las cifras que realizó para este porcentaje y para el total, que es de 2 millones de pesos. Habló del salario mínimo vital, de acuerdo a un informe que entregó la Organización Internacional del Trabajo, que habla de la cantidad de trabajadores que hay por una familia compuesta por alrededor de 4 personas y también que hace una evaluación de cuánto cuesta la canasta básica en Colombia. Ese informe de la OIT señala que la canasta básica está exactamente en 2,98 millones de pesos. Eso incluye alimentos, viviendas, servicios, educación, salud y transporte. Y el presidente explicando que ese costo versus el número de trabajadores que hay por familias de 3 o de 4 personas, pues da entonces un salario mínimo vital de 2 millones de pesos. Es uno de los incrementos pues más importantes, el más alto de la historia reciente, Kelly. Santiago, estábamos pendientes obviamente de ese concepto que daba el presidente Gustavo Petro, lo que definía la Organización Internacional del Trabajo como el salario vital, como usted lo decía, ese ingreso necesario para asegurar con un nivel de vida digno a los trabajadores y sus familias, obviamente dependiendo de la situación económica de cada país. Este aumento, Santiago, y hay reacciones de varios economistas a través de las plataformas y de redes sociales, es el aumento más alto de la historia respecto a la inflación. Y el mismo presidente Gustavo Petro lo conversaba allí en la locución con el ministro Antonio Sanguino, hablando obviamente de cuánto era el aumento de hace algunos años en el salario mínimo, y hacía la cuenta, más o menos 3 miembros de esa familia, un miembro o 1,5 más o menos que trabajan, y lo que se necesita finalmente para llenar esa canasta familiar. Él decía como 3 millones y pico en total que se puede gastar finalmente una familia, y por eso finalmente hace el anuncio de los 2 millones en ese aumento del salario mínimo. Hablaba luego el presidente Gustavo Petro, Santiago, y ya lo había puesto en su cuenta de X sobre esa presión sobre los precios que obviamente se podría presentar con este aumento del salario. Y respondía el presidente en la locución que su fórmula buscaba democratizar la riqueza para que, según él, la gente que trabaja pues viva mejor. Estamos pendientes obviamente de más reacciones a través de redes sociales. Es importante, es un aumento del 23,8% y hay algunas diferencias. Aldair Rodríguez, muy buenas noches, que nos acompaña aquí en esta transmisión especial de la FM y Noticias RCN con aumentos anteriores. Aldair. Kelly, sí señora, muy buenas noches para usted y para los oyentes. Es el incremento más alto desde el inicio del gobierno del presidente Gustavo Petro. Para hacer cuentas, en el 2023 el aumento fue del 16%, el salario mínimo llegó hasta 1.160.000 más auxilio de transporte para un total de 1.300.000. En 2024 el incremento fue del 12%, fijando el salario mínimo en 1.300.000 pesos más auxilio de transporte para un total de 1.462.000 pesos. Y en 2025 el aumento fue del 9,54%, un salario mínimo de 1.425.000 pesos más 200.000 pesos el auxilio de transporte para un total de 1.625.000 pesos. Este es el salario más alto, no solo del gobierno del presidente Gustavo Petro, sino también de sus 2 antecesores, Juan Manuel Santos e Iván Duque. El mayor ajuste de Santos fue del 7% registrado en el año 2016 y 2017 de manera consecutiva, y en el gobierno del expresidente Iván Duque el aumento más significativo fue de 10,7% en 2022.
Muy bien, Aldair, son las 7:22. Pues es que la inflación anual a noviembre, Kelly, es del 5,3%. Es la primera vez en Colombia en la que se hace un análisis para aumentar el salario mínimo, no solamente con base en la cifra de inflación anual y de la productividad, sino también de este informe que entrega la Organización Internacional del Trabajo y que el presidente ha mencionado durante las últimas horas y durante el fin de semana también, que es el del salario mínimo vital. Como lo decía Aldair, el 2024 tuvo un aumento real del 6,9% tras un incremento nominal de 12,1% frente a la inflación que cerró en ese año en 5,2%. Los trabajadores en Colombia van a tener un salario mínimo en un país que tiene un empleo informal del 55% según el DANE el próximo año de 2 millones de pesos. Tenemos todas las reacciones en Noticias RCN a las 7:23 de la noche, las voces a favor, las voces en contra de esta noticia que estaba esperando toda Colombia antes del 31 de diciembre. Continuamos enlazados con Noticias RCN y ya regresamos. En unos minutos, porque, ojo, Mónica, esta decisión